7:20, la bienvenida al economista Abelardo Pachano. Economista Pachano, queremos empezar, luego de lo que sucediera en las relaciones con los Estados Unidos, desde la visión oficial se ha minimizado, incluso se ha circunscrito a una cifra de alrededor de $25 millones, que sería el impacto, pero cuando uno escucha más profundamente análisis incluso de los propios representantes diplomáticos en Washington, encuentra que el asunto no es tan simple. Tiene, más allá de las preferencias arancelarias andinas, algunas implicaciones que va más allá de los $25 millones, el propio diálogo bilateral. El jueves último en Lima, 4 presidentes firmaron el Acuerdo del Pacífico, de Chile, Perú, Colombia y México. Nosotros, peleados con Estados Unidos. Economista Pachano, buen día. Buen día, Miguel. Yo diría de espaldas al proceso de desarrollo mundial, mirando para otro lado, tratando de desconocer y manteniendo una política autárquica que le hace perder muchísimas oportunidades de desarrollo, de bienestar, de solución de sus problemas de pobreza al Ecuador. El mundo, Miguel, viene realizando un intenso esfuerzo de búsqueda de mecanismos que lo integren de una manera mucho más dinámica, rompiendo intereses de distintas colectividades, rompiendo intereses de grupos poderosos en el mundo, tratando de encontrar puntos de coincidencia para que todas las naciones se integren de mejor manera. Está demostrado, se ha confirmado a lo largo de muchísimos años que el comercio internacional es un instrumento poderosísimo de desarrollo. Es posiblemente el mecanismo más importante de generación de empleo en el mundo. Muchos países emergentes que se dieron cuenta de este tema iniciaron tempranamente la aplicación de políticas de apertura económica, y a pesar de las enormes dificultades que tienen las negociaciones con países desarrollados, han ido avanzando y van consiguiendo resultados. Por eso es que estos 4 países de América Latina se reunieron en Lima para tratar de consolidar una línea mucho más, yo diría, integradora de negociaciones a fin de, yo diría, tratar de maximizar esos beneficios. El Ecuador no tiene un solo convenio comercial bilateral importante en vigencia, ni siquiera en proceso de negociación. Está congelado los diálogos con los Estados Unidos, nuestro principal socio económico. Están congeladas las conversaciones con la Comunidad Europea. No hay diálogos con los países asiáticos, y el gobierno nos anuncia como tema fundamental de política de comercio exterior una negociación con Guatemala. La verdad, Miguel, es que el Ecuador siempre fue un país vinculado al comercio exterior, desde los primeros años de su independencia. La historia está llena de relatos sobre etapas de bonanza económica, crisis, y todas vinculadas con las exportaciones, básicamente. Pero la riqueza y el empuje ha venido precisamente de esa inserción nuestra en los mercados internacionales, y hoy no le ponemos ningún tipo de prioridad a esta política. El gobierno no tiene política de comercio exterior dinámica. Estamos encerrados en un círculo de protección que no le va a dar ningún tipo de beneficio. Y las pérdidas que se calculan o que se discuten no tienen mayor sentido, Miguel, porque cuando un país no da una señal clara, franca,
de un direccionamiento de política, lo que se pierden son oportunidades futuras para desarrollar nuevos negocios. Y le pongo el ejemplo, Miguel. Hoy día con esta mala relación económica o esta fractura económica con los Estados Unidos y con la falta de dinamismo en las conversaciones con la Comunidad Europea, los inversionistas vinculados a los mercados internacionales no le ponen al Ecuador entre los países en los cuales se pueden realizar inversiones para generar productos y colocarlos en esos mercados. ¿Por qué? No lo ponen simplemente porque no hay una señal clara de nuestro gobierno, en el sentido de que ha dispuesto de mecanismos y está trabajando en la línea de mantener una postura dinámica de colocación y de obtención de beneficios para nuestros productores. Con la suspensión del ATPDA, que es este beneficio unilateral concedido por los Estados Unidos a los países de la región andina, y el impasse diplomático, el Ecuador a la larga va a quedar en una posición comercial incómoda frente a los productores peruanos, frente a los productores colombianos, frente a los productores panameños, frente a los propios productores guatemaltecos, en el sentido de que, como en esos países se pueden producir muchos de los productos que nosotros estamos realmente fabricando o produciendo, el diferencial de los aranceles que le cobrarán a los productos ecuatorianos hará que no sea atractivo comprar productos ecuatorianos y consecuentemente... Cuando ellos tienen arancel cero. Claro. Y en ese plano, Miguel, no solo que perderán los inversionistas actuales, sino que no vendrán inversionistas futuros. Entonces es un problema dinámico de pérdida de oportunidades. El Ecuador carece de política de comercio exterior dinámica. No tiene nada, no ofrece nada. Y luego de 4 años de gestión, cuando tenemos fracasos como los que estamos conversando, lo que nos dicen es que van a preparar un plan B. Y nadie sabe la verdad cuáles son los principios que regirán a estos famosos planes B. En ese sentido, entonces, Miguel, la discusión de que si esto es marginal o no es marginal, realmente es desenfocada. Cuando uno revisa las relaciones internacionales, se ha hablado de la posibilidad de avanzar, algo que ha sido muy lento, un acuerdo para el desarrollo, como denominan en el sector oficial, con la Unión Europea, que todavía está en suspenso. Se ha hablado con relaciones con nuevos países de Medio Oriente, se ha hablado de Irán, de Kuwait, de Emiratos Árabes. ¿Cuál es la perspectiva, la posibilidad? Yo diría mínima o marginal, si es que quiere, de impactos, Miguel. Primero, la Comunidad Europea. ¿Por qué no contesta la Comunidad Europea? Que no le interesa. Porque si le hubiera interesado a la Comunidad Europea, hace buen rato que nos hubiera dado un mensaje a través del cual demostraría su interés en avanzar en las conversaciones con el Ecuador. Ya firmaron, ya inicialaron todos los documentos con Perú y con Colombia. Y están prácticamente iniciando el trámite de presentación a los organismos de gobierno comunitario de todo este conjunto de principios que fueron acordados con Colombia y Perú para que les apruebe el Parlamento Europeo. Inclusive hay una información de la semana anterior del diario El Comercio que dice que si se sometería a votación los acuerdos alcanzados por Colombia y por Perú, habría una mayoría dispuesta a darle el respaldo a esa negociación. Y el Ecuador está fuera. El Ecuador no tiene ni siquiera cerrado algunos capítulos de negociación, no tiene nada. Se salió, y se salió porque reclamó en su momento el maltrato o el incumplimiento de la Comunidad Europea a las decisiones de la Organización Mundial de Comercio respecto a las exportaciones de banano.
Y fuera ya de los acuerdos con la Comunidad Europea, el Ecuador llegó a un entendimiento bilateral sobre el caso del banano, en donde reduce la carga tributaria y los aranceles con una tabla a lo largo de los años, que luego se pudo comprobar que es mucho más onerosa que la que obtuvieron Colombia y Perú en la negociación de las tres partes. Hoy día los acuerdos que tienen firmados Colombia y Perú con la Comunidad Europea son para la exportación de banano mucho más favorables del acuerdo que firmó Ecuador, con lo cual se confirma, Miguel, que la línea de política seguida y las decisiones tomadas en el campo del comercio exterior y de la política económica internacional han sido absolutamente contrarias al interés del país. El argumento oficial, economista Pachano, no era no firmar ese tratado de libre comercio como lo hiciera Colombia y Perú para lograr mejores beneficios. Eso se anunció. Ese es el anuncio, esa ha sido la posición del gobierno del Ecuador. Pero eso choca con la realidad de la importancia que tiene nuestro país en el conjunto de la economía mundial y de la relación, en este caso, con la Comunidad Europea. Nosotros no tenemos un peso específico enorme como para imponer condiciones. Lo que debíamos es aprovechar de la presencia de Colombia y de Perú para entre los tres obtener mejores condiciones, porque con esas dos economías el Ecuador tenía la posibilidad de sostener con mayor vigorosidad sus postulados. Pero separados somos mucho más débiles. El viejo adagio, la unión hace la fuerza, Miguel. Colombia y Perú se unen ahora con México y con Chile. ¿Por qué se unen con México y con Chile? Porque saben que entre las cuatro economías equivalen a un tamaño que es casi, yo diría, el segundo tamaño de economía de América Latina. Después de Brasil. Después de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Muy parecidos. Entonces, claro, cuando en el mundo escuchan que hay un conglomerado de países del Pacífico, formado por México, por Colombia, por Perú y por Chile, y que tienen tanta fuerza como la de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, bueno, los gobiernos de Europa, Estados Unidos, de Asia, el caso de China, están dispuestos a sentarse porque saben que ahí sí se pueden llegar a acuerdos que resuelvan las necesidades de esos países y que además les permitan colocar sus productos en un mercado enorme o grande. Y los cuatro países del Pacífico, Miguel, están invitando a países como Panamá, Costa Rica, están invitando a otros y nos han incluido a nosotros en la invitación para que formemos parte de este conglomerado. Pero eso significa un cambio dramático en la postura conceptual de política económica de este gobierno. Eso es aceptar que hay que entrar a arriesgar, a jugar en procesos de apertura económica, calculados, negociados, establecidos, pero cuyas normas fueron rechazadas por este gobierno porque se las consideraron inapropiadas. ¿En qué estado quedamos entonces cuando somos el único país del Pacífico que no hemos entrado en esto, aliados con Bolivia, Venezuela, Nicaragua? De indefensión, totalmente indefensos, Miguel, porque no tenemos mecanismos para poder proteger a nuestros productores. El caso del brócoli, Miguel. El brócoli y la producción de brócoli es un esfuerzo de inversionistas ecuatorianos de los últimos 10 años. Se encontró mercado en los Estados Unidos para colocar este producto. Se encontró una buena tecnología. Se tienen mecanismos inclusive de empaquetamiento de última tecnología. Y ese esfuerzo está en peligro de perderse, Miguel. Hay miles de puestos de trabajo en las provincias serranas del centro del Ecuador, especialmente en Cotopaxi. Hay agricultores indígenas, hay campesinos que transformaron sus unidades productivas pequeñitas a la producción de brócoli con las nuevas tecnologías.
precisamente para aprovechar de esta gran oportunidad. Y hoy día el brócoli tiene, con la ausencia del ATPDA, un impuesto superior al 14%, lo cual simplemente le vuelve no competitivo frente al brócoli de países que tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Y no se trata de resolverles el problema con un subsidio a través de un abono tributario, porque eso es circunstancial, Miguel, y además es otra forma de aplicación de una política económica que mal utiliza los recursos económicos, porque lo que está es encubriendo una mala decisión de política comercial internacional. ¿Y que se podría usar en otras cosas? Por supuesto, Miguel. En lugar de darles a los empresarios y a los productores, se podrían utilizar para mejorar cualquier política de carácter social. Problemas de salud, para poner un ejemplo. Entonces, Miguel, ¿usted cree que va a haber alguien que esté interesado en comprar una finca o en transformar hoy día una hacienda en productora de brócoli si es que no tiene un horizonte de política económica claro? No va a haber. Entonces se pierden oportunidades futuras. Le estamos fracturando, le estamos rompiendo al futuro del Ecuador. Economista Pachano, esta situación podría ser avisorar una situación más difícil en materia de las balanzas que mantiene el Ecuador. Claro que sí, Miguel. Pero claro, Miguel, si nosotros queremos comprar tanto como lo estamos comprando hoy, porque se importa todo en el Ecuador, hay una propensión a importar enorme en el Ecuador, porque hay un gasto, un consumo realmente desproporcionado, y de eso hemos hablado en varias oportunidades aquí. La única manera que tenemos para sostener una política de esa naturaleza es promocionando exportaciones, ¿sí? Vendiendo nosotros más de lo que compramos. Esto es absolutamente elemental. Pero si no tenemos una decisión de política y de política económica que sea propensa precisamente a inducir a una inversión en las áreas de exportación, lo que vamos es a ocasionar que las relaciones externas entren en un proceso de desbalance, de déficit, que se pueda convertir en un factor de crisis de la economía ecuatoriana. Porque así como hay el brócoli, así como hay la flor, así como hay el camarón, así como hay el tomate, así como hay el mango, así como hay todo, la madera y todos, que son productos que hemos estado vendiendo a los Estados Unidos, y todos de gran contenido laboral, porque todos estos productos utilizan mano de obra de manera intensiva. En el futuro no vamos a encontrar otros productos. Digamos, exportar aguacates. Pongamos una idea, exportar aguacates o exportar manzanas o exportar cualquier otro producto que se nos ocurra de carácter agrícola o agroindustrial y todo. No va a haber, porque no están alineadas no está alineada la política económica de promover precisamente la explotación de los mercados internacionales. Los mercados están ahí, y los mercados internacionales no son Irán, no son el Medio Oriente, Miguel. Nosotros, si queremos vender y vender en serio, tenemos que pensar en China, tenemos que pensar en India, tenemos que pensar en Japón, seguir pensando en los Estados Unidos, pensar en la Comunidad Europea, pensar en los países europeos centrales, es decir, pensar en todas esas, pensar en Rusia, es decir, pensar en grande, pero no pensar en Guatemala, con todo el respeto a Guatemala. Nosotros no vamos a desarrollarnos en función de lo que nos compren los guatemaltecos. Ni ellos van a poder desarrollarse en función de lo que compremos los ecuatorianos, porque la capacidad económica de las dos economías es muy limitada. Este panorama ya deteriorado se podría complicar aún más luego de la consulta popular y sus resultados, economista Abelardo Pachano. Dependiendo, Miguel, pero por supuesto. Pero el tema pasa, Miguel, por una mala conceptualización de la política económica. Voy a poner un ejemplo absolutamente distinto de lo que estamos conversando. En el mundo se ha probado que el establecer regulaciones y normas de supervisión financiera diferenciadas son realmente los grandes factores
promotores de crisis profundas. En Estados Unidos y en Europa se ha reconocido que hay la necesidad de unificar las políticas de supervisión financiera. En el Ecuador estamos haciendo exactamente lo contrario, fracturándoles, creando mecanismos, dividiendo mecanismos, creando tratamientos diferenciados. ¿A dónde vamos a ir a parar? A que en el futuro tendremos una crisis financiera derivada de este fracturamiento en la fijación de políticas financieras. El Ecuador está de espaldas al mundo, Miguel. Está de espaldas en el comercio exterior, está de espaldas en la política financiera, está de espaldas en la política de producción interna. Mire lo que el gobierno quiere hacer con el sector farmacéutico. Miguel, es decir, uno no puede romper las normas yo diría de carácter internacional, a través de las cuales se promueve la investigación. Si alguien gasta en investigación, gasta en todo lo que es búsqueda de nuevos productos, tiene el derecho de que a ese medicamento le den una protección para que se pueda recuperar esa inversión. El Ecuador, con la nueva ley de medicamentos, está haciendo tabla rasa de esto. Entonces, ¿cree Miguel que acaban a venir los laboratorios internacionales a hacer inversiones para aprovechar precisamente la ubicación hasta geográfica del Ecuador? No vienen, Miguel. Y los que están aquí empiezan a trabajar en las condiciones mínimas de supervivencia. No hay entonces esa bisagra básica que debe existir entre la política pública y la actividad privada. No hay, el Ecuador no tiene esa bisagra que le permite articular decisiones que en el futuro lo que van a dar es oportunidades de empleo a los ecuatorianos, de enriquecimiento a todos. El economista Abelardo Pachano, aquí en Ecuador Radio, muy amable economista Pachano, 7:42. Hacemos una pausa y volvemos con un ícono del deporte, el andinismo ecuatoriano, Iván Vallejo, para hablar temas de interés a las puertas de la consulta popular y las libertades en el Ecuador.